Hola, ¿qué tal meditantes? Bienvenidos a Meditación 633 AM, otra edición de Cultura Financiera. Hoy les quiero hablar acerca de las inversiones. Si no tienes mucho dinero y deseas incrementar tus finanzas lo más rápido posible, pues simplemente tienes que invertir tu dinero. La diferencia entre la gente pobre y la gente rica es que los pobres ahorran y los ricos invierten. El dinero que sobrepasa la cantidad necesaria para cubrir tus deudas, pues en vez de ponerlo en una cuenta en donde el dinero no hace nada, pues simplemente lo pones en una cuenta en donde el dinero es usado por otras personas para poder incrementar sus finanzas en sus negocios y a cambio te dan intereses a ti. ¿Cómo podemos invertir nuestro dinero? Hay diferentes métodos para poder invertir el dinero. Hoy en día existen aplicaciones que desde tu celular puedes invertir la cantidad de dinero que desees y lo puedes hacer en diferentes maneras. Lo que se llaman inversiones de cuentas de bolsa de valores IRA, cuenta de bolsa de valores 401k, cuenta de bolsa de valores robóticas. Pero realmente hay muchas personas que no conocen acerca de este mundo de las inversiones. Así que voy a empezar por decir qué es invertir. Invertir es básicamente tomar una cantidad de dinero determinada y comprar un pedacito de una compañía. Cuando pones tu dinero, digamos, en una cuenta de bolsa de valores, un broker account, como se dice en Estados Unidos en inglés, pues el dinero se sienta en una cuenta manejada por un intermediario. Ese intermediario tiene las licencias para poder comprar pedacitos de compañías a tu nombre con tu dinero. ¿Ok? Si me siguen hasta ahí. Ahora, si tengo una X cantidad de dinero que he ahorrado y que me interesaría usar para que crezca por sí mismo, pues uso una cuenta de bolsa de valores a través de ese intermediario, y hay diferentes clases de intermediarios, y lo puedo hacer a través de mi computadora, lo puedo hacer a través de mi celular, etc. Y ese dinero se usa específicamente para las compañías que tú has analizado, se han determinado de que han ido creciendo a través de las décadas. Y ese dinero, mientras está siendo usado para esa compañía, va creciendo por sí mismo. Si suena quizá un poquito complicado, no te preocupes. Hoy en día con la tecnología en el siglo XXI, pues hay aplicaciones que puedes usar desde tu celular para que ese dinero se invierta por sí mismo sin tener que pensar mucho. Para esto se implementan lo que se llaman los robo-advisors, que vienen siendo básicamente una cuenta de bolsa manejada por un robot, por una computadora, una inteligencia artificial. Los parámetros en los que el dinero se invierte son predeterminados por ti. Dígase, si eres una persona de X edad, quieres retirarte a X edad y te interesa, por ejemplo, que tu dinero solamente sea invertido en quizás cosas que solamente tienen que ver con la ecología. Dígase, compañías que no afectan la ecología o que respetan su área ecológica, que respetan los ríos, que si por ejemplo cortan árboles para hacer muebles y cosas así, pues plantan árboles después de que lo cortan y siempre usan una misma área determinada para sus productos, o compañías que no tiran químicos en el agua. Si eres una persona así, pues el sistema de inversiones automatizadas por el servicio de inteligencia artificial toma esos parámetros, como por ejemplo, y pues solamente busca compañías con esos parámetros que tú has determinado y el dinero se invierte automáticamente en esas compañías y crece y se alocaliza. Esta es otra palabra interesante también, alocalización. Es básicamente cómo se distribuye el dinero según el tipo de compañías. Las compañías regularmente se dividen en sectores. Los sectores son usados para determinar para poder determinar el nivel económico de un país. Cada sector tiene un grupo de industrias y esas industrias se dividen en 150,000 y pico de compañías. Cada compañía tiene lo que se llama un registro
de inversión pública. Ese registro de información pública pues les permite a ellos recibir dinero de ti, de mí, de cualquier persona. Ya que la compañía es pública, pues tú puedes comprar un pedazo de la compañía. Y así puedes tener hasta docenas de compañías y ser dueño o dueña de compañías. Si por ejemplo te gusta la compañía de Walmart o te gusta la compañía de Home Depot o te gusta Dollar Tree, una de mis tiendas favoritas, si te gusta quizás todo lo que tiene que ver con Apple, si te gusta por ejemplo comprar mucho por Amazon, pues todas esas compañías son públicas y puedes comprar pedacitos de esas compañías. Por tú darles tu dinero, pues al la compañía ir creciendo, pues simplemente ellos te dan intereses sobre eso mientras tu dinero va creciendo. Ahora bien, muchas personas tienen miedo cuando tiene que ver con las inversiones. Siempre en todo tipo de inversión hay riesgos. Y por eso el dinero que vas a invertir es un dinero que realmente no va a necesitar. Dígase, si tienes $100 extra cada mes que lo deseas invertir, no es un dinero que lo vas a necesitar mañana o la próxima semana. Es un dinero que simplemente lo estás poniendo allí como una semilla que estás queriendo plantar y simplemente esperar a que el árbol crezca para que cuando llegues a tu edad de retiro, pues puedas vivir bajo la sombra de ese árbol. Si eres un principiante y no sabes mucho acerca de las inversiones, pues hay diferentes aplicaciones que hacen el trabajo por ti, como te había mencionado, los robo-advisor. Y si eres una persona experta, pues también hay otro tipo de sistema de inversión en lo que tú puedes hacer las inversiones directamente sin la necesidad de que un robot elija las inversiones por ti. Simplemente usas las informaciones que encuentras sobre las compañías que te interesan y decides si poner el dinero allí o no. Ahora, ¿por qué vas a invertir? ¿Cuál es el interés? Sencillo. Si deseas quizás en 5 o 10 años casarte o comprar una casa, pues quizás desees comprar un carro o quizás tengas un hijo o una hija y deseas que vayan a la universidad, pues para en vez de poner de poco a poco el dinero en una cuenta bancaria en donde va creciendo según la medida en la que vas depositando, pues el dinero lo pones en una cuenta de inversión en donde el dinero va a ir trabajando por ti mientras vas depositando. Cada vez que vayas depositando, la siguiente vez que vayas poniendo dinero, el dinero es mucho mayor y mucho mayor según pasa el tiempo, mientras la cuenta va madurando. Esa es una de las razones por la cual los ricos invierten su dinero, buscando la manera en que puedan trabajar menos cantidad de tiempo a cambio de mayor dinero. La gente pobre tiende a tener la noción de que mientras más trabaja, más dinero hace, mientras que el rico busca la manera de trabajar menos por más dinero, usando el dinero que han acumulado para que trabaje por ellos. ¿Qué debes de hacer antes de invertir? Antes de invertir es sugerido que ahorres por lo menos de 3 meses a 12 meses. Quizás 3, 6, 12 meses de ingresos por encima de lo que regularmente necesitas para tus deudas regulares. Esto es en caso de que Dios te libre, pierdas tu trabajo, especialmente como está la economía, ya que estamos en una recesión, y tengas una especie de colchón en donde caer en caso de que dures 3, 6 meses o un año buscando trabajo. Una vez acumules la cantidad de dinero que tú has determinado, o sea 3 meses, 6 meses o 12 meses, pues el dinero que ahorres por encima de eso lo inviertes porque es un dinero que no necesitas. Y ese dinero lo automatizas cada mes. Al automatizarse lo puedes poner en una cuenta, dígase de 401k, una cuenta de Roth IRA, una cuenta de inversión a través de sistemas automatizados de inteligencia artificial, o tú lo puedes manejar tú mismo. Bueno, espero no haya sido muy confuso, creo que lo hice lo más conciso posible. Si tienen algún tipo de preguntas, dejen su comentario. Recuerden de compartir y de darle like al video y de suscribirse para más información acerca de cómo hacer que tu dinero crezca por ti. Como siempre, el dinero es simplemente una herramienta
que lo debemos de usar de la manera posible, la mejor y más eficaz manera posible para que trabaje por ti y no tanto tú por él. Bueno, esto ha sido todo en Meditación 633 AM por Cultura Financiera. Los veo. Chao, chao.